La puerta se cerró con un clic suave, y el corazón de Jack latió con fuerza. Estaba en la oficina de Ilaiche, donde la luz de la luna de Nueva York pintaba el suelo de plata. Había fallado en un trato, pero Ilaiche no lo reprendió. Su mirada, profunda y ardiente, prometía algo más. En ese instante, Jack supo, entre ellos ardía una chispa imposible de apagar. ¿Tendrán el valor de enfrentar la traición, el miedo y el rechazo para defender su amor? La puerta se cerró con un clic suave, y el corazón de Jack Wilson latió con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Estaba de pie en la oficina de Elijah Carter, en el piso 42 de un rascacielos en el corazón de Nueva York. La luz de la luna se filtraba a través de los ventanales panorámicos, derramando un brillo plateado sobre el suelo de parquet pulido. Las luces de la ciudad, allá abajo, parpadeaban como un océano de estrellas, pero Jack apenas las notaba. Sus manos, húmedas por el nerviosismo, se apretaban contra los costados de su chaqueta. Había cometido un error grave ese día, una presentación desastrosa para un cliente importante, un fallo que podría costarle una amonestación o algo peor. Sin embargo, no era el miedo al castigo lo que hacía que su pulso se acelerara. Era Ilaiche. Ilaiche Carter, de 35 años, era más que su jefe. Era una presencia imponente, con una mirada profunda que parecía desentrañar los secretos de cualquiera que se cruzara en su camino. Su figura, alta y atlética, se recortaba contra el escritorio de caoba, y su voz, cuando habló, resonó baja y controlada, como el eco de una tormenta lejana. ¿Crees que esto es un juego, Wilson? Preguntó, cruzando los brazos. La luz tenue de la lámpara de escritorio arrojaba sombras suaves sobre su rostro, destacando la intensidad de sus ojos oscuros. Jaque tragó saliva, incapaz de responder. Las palabras se le atoraban en la garganta, atrapadas por la electricidad que flotaba en el aire. No era la primera vez que sentía esa tensión. Durante meses, había notado las miradas de Ilaiche, un instante demasiado largo en la sala de juntas, un roce fugaz al pasar un expediente en el ascensor, una sonrisa apenas perceptible cuando sus ojos se encontraban en la cafetería de la oficina. Eran pequeños momentos, casi imperceptibles, pero cada uno había encendido algo en Jack, algo que no podía nombrar pero que lo mantenía despierto por las noches, imaginando lo imposible. Ahora, en la penumbra de esa oficina, esos momentos parecían converger en un solo punto. Ilaiche dio un paso hacia él, lento, deliberado, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de desatar. La distancia entre ellos se redujo, y Jack sintió el calor de su presencia, el leve aroma de su colonia, madera y cítricos, que llenaba el espacio. Ilaiche no lo tocó, pero su cercanía era suficiente para hacer que el aire se volviera denso, cargado de promesas tácitas. No es un juego, logró decir Jack finalmente, su voz apenas un susurro. Sus ojos estaban fijos en los de Ilaiche, buscando una señal, una confirmación de que no estaba imaginando lo que sentía. Ilaiche ladeó la cabeza, estudiándolo. Por un momento, pareció que diría algo más, algo que cambiaría todo. Pero en lugar de hablar, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos de nuevo, y la tensión se disipó como humo en el viento. Vuelve a tu escritorio, Wilson, dijo, su tono más suave ahora, pero aún firme. Y no dejes que esto vuelva a pasar. Jaque asintió, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Giró sobre sus talones y salió de la oficina, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Cuando llegó a su cubículo, se dejó caer en la silla, el corazón aún acelerado. La ciudad brillaba a través de las ventanas, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de él. Sabía que algo había cambiado esa noche, algo que no podía deshacer. La mirada de Ilaiche, sus palabras, la forma en que el aire había vibrado entre ellos, todo eso era una chispa, y Jack temía, y a la vez anhelaba, que se convirtiera en un incendio. Esa noche, mientras caminaba por las calles frías de Manhattan, con las manos en los bolsillos y el aliento formando nubes en el aire, Jack no podía dejar de pensar en Ilaiche.
Cada paso resonaba con la pregunta que lo atormentaba: ¿qué significaba esa mirada? ¿Era posible que Ilaiche sintiera lo mismo, o era solo un espejismo, un deseo que él mismo había proyectado? No tenía respuestas, pero una cosa era segura: volvería a la oficina al día siguiente, y la chispa que había surgido esa noche seguiría ardiendo, esperando el momento en que ambos decidieran enfrentarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Jake Wilson. Cada mañana, al entrar en la oficina del rascacielos en Nueva York, sentía un nudo en el estómago, no por el trabajo, sino por la certeza de que volvería a ver a Elijah Carter. La chispa que había surgido en aquella noche en su oficina no se había apagado, al contrario, se había convertido en una llama silenciosa que ardía en cada mirada, en cada palabra no dicha. Pero también traía consigo una sombra: el miedo a que alguien descubriera lo que crecía entre ellos. Jake, de 27 años, era un novato en el mundo del marketing, aún aprendiendo a navegar las aguas turbulentas de la ambición y la presión. Ilaiche, en cambio, era una figura consolidada. A sus 35 años, dirigía el departamento con una mezcla de carisma y autoridad que hacía que todos lo respetaran. Pero para Jake, Ilaiche era más que un jefe. Era una presencia que llenaba cada rincón de su mente, un enigma que lo atraía y lo desconcertaba a partes iguales. Sus encuentros eran discretos, casi invisibles para los demás. Una tarde, Ilaiche lo llamó a su oficina para discutir un proyecto. La puerta se cerró tras Jake, y el aire se cargó de esa tensión familiar. Ilaiche estaba de pie junto a la ventana, con la ciudad extendida a sus pies como un mapa de luces. No hablaron de trabajo. En cambio, Ilaiche le preguntó algo inesperado. ¿Qué quieres de la vida, Jake? No de este trabajo, no de esta ciudad. De verdad. Jake se quedó en silencio, sorprendido. Nadie le había hecho una pregunta tan directa, tan personal. Tartamudeó al principio, pero luego las palabras fluyeron. Habló de su deseo de encontrar un propósito, de dejar una marca, de ser aceptado por quien era. Ilaiche lo escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en él, como si cada palabra de Jake fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. Es curioso, dijo Ilaiche cuando Jake terminó. A veces pienso que yo también estoy buscando lo mismo. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo. Después de eso, los momentos entre ellos se multiplicaron. Compartían cafés en la sala de juntas vacía al final del día, intercambiaban historias sobre sus vidas. Ilaiche habló de su infancia en Brooklyn, Jake de sus sueños de viajar por el mundo. Cada encuentro era un paso más hacia un vínculo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos sentían. Reían, se desafiaban, se entendían en un nivel que iba más allá de las palabras. Pero siempre había un límite, una línea invisible que Ilaiche se negaba a cruzar. No podemos hacer esto público, dijo una noche, mientras estaban sentados en un banco en el vestíbulo del edificio, con el guardia de seguridad a lo lejos como único testigo. No ahora. Tal vez nunca. Jake asintió, aunque sus palabras le dolieron como un pinchazo. Sabía que Ilaiche tenía razón: la oficina era un nido de rumores, y un jefe y un subordinado en una relación, especialmente dos hombres, serían un escándalo. Pero la lógica no aliviaba el peso en su pecho. Quería más que conversaciones robadas, más que miradas furtivas. Quería que Ilaiche lo mirara frente a todos, sin miedo. Los rumores no tardaron en llegar. Una mañana, Jake notó que sus colegas lo observaban de reojo mientras tomaba café en la cocina. Una asistente, Clara, le hizo una pregunta casual que sonó demasiado intencionada. «Pasas mucho tiempo con Carter, ¿verdad? Siempre estás en su oficina». Jake sonrió, desviando la pregunta, pero su corazón latía con fuerza. Cada día, la presión crecía. Sentía los ojos de los demás sobre él, como si buscaran pistas, pruebas de algo que aún no podía nombrar. En casa, solo en su pequeño apartamento en el Lower East Side, se miraba al espejo y se preguntaba si valía la pena. ¿Valía la pena arriesgar su carrera, su estabilidad, por algo que ni siquiera tenía un nombre? Una noche,
mientras trabajaba hasta tarde, Ilaiche apareció en su cubículo. La oficina estaba casi vacía, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el eco distante de un ascensor. Ilaiche se apoyó contra el escritorio de Jack, con una expresión que mezclaba cansancio y algo más, algo que Jack no podía descifrar. «Estás trabajando demasiado», dijo Ilaiche, con un tono que intentaba ser ligero pero no lo lograba. «No es el trabajo lo que me mantiene aquí», respondió Jack, mirándolo directamente a los ojos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ilaiche abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero luego se contuvo. En cambio, extendió una mano y la dejó descansar brevemente sobre el hombro de Jack, un gesto pequeño pero cargado de significado. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Jack con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Esa noche, mientras caminaba por las calles frías de Nueva York, con el viento cortándole la piel, Jack sintió que estaba al borde de algo inmenso y aterrador. El vínculo con Ilaiche era real, pero también frágil, amenazado por las reglas no dichas de la oficina y por sus propios miedos. Quería creer que podían superar las barreras, que podían ser algo más que un secreto. Pero en el fondo, una voz le susurraba que los secretos, tarde o temprano, siempre encuentran la forma de salir a la luz. El mundo de Jack Wilson se tambaleaba, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Durante semanas, había vivido en una burbuja de esperanza, alimentada por las conversaciones nocturnas con Elijah Carter, por las miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero esa burbuja estalló una tarde, cuando un mensaje en el teléfono de Ilaiche, olvidado sobre su escritorio, cambió todo. Jaque no quiso mirar, pero sus ojos captaron las palabras antes de que pudiera detenerse: invitación a la cena de compromiso de Elijah Carter y Emily Reynolds. Su corazón se detuvo. El aire en la oficina, antes cálido y lleno de posibilidades, se volvió frío y sofocante. Jaque, de 27 años, había creído que lo que compartía con Ilaiche era único, un secreto que valía la pena proteger. Pero ahora, de pie en el umbral de la oficina de Ilaiche, sentía que todo había sido una mentira. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. ¿Es cierto?, preguntó, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor, cuando Ilaiche regresó a la oficina. Ilaiche se congeló, sus ojos oscuros pasando del teléfono en las manos de Jack a su rostro. Por un momento, pareció buscar una explicación, pero su silencio fue respuesta suficiente. «No es lo que piensas», dijo finalmente, pero sus palabras sonaron vacías, como un eco sin fuerza. «¿No es lo que pienso?». Jack dio un paso adelante, su voz subiendo de tono. «¿Entonces qué es, Ilaiche? ¿Una broma? ¿Un compromiso falso? Dímelo». Ilaiche bajó la mirada, y ese gesto fue más devastador que cualquier palabra. Jaque sintió que algo dentro de él se rompía, como un cristal que se quiebra en 1000 pedazos. Sin decir más, giró sobre sus talones y salió de la oficina, ignorando la voz de Ilaiche que lo llamaba. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban, reflejando el caos en su mente. Caminó sin rumbo, dejando atrás el rascacielos y perdiéndose en las calles de Nueva York, donde la ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a su dolor. Esa misma semana, el destino le asestó otro golpe. Su hermana, Lisa, lo había visto con Ilaiche en un café del West Village días antes. Sin saber toda la historia, pero intuyendo algo, Lisa habló con sus padres. La cena familiar del domingo, que Jack había esperado que fuera un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Sentado a la mesa de la casa de sus padres en Queens, con el aroma de lasaña llenando el aire, Jack sintió que todos los ojos estaban sobre él. «Lisa nos contó algo», dijo su padre, un abogado de voz grave y mirada severa. «¿Es verdad que estás involucrado con un hombre?». Jaque sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró a su madre, esperando un atisbo de apoyo, pero ella mantenía los ojos fijos en su plato, sus manos apretando el tenedor con fuerza. «No entiendo tu elección, Jack»,
continuó su padre, su tono cargado de decepción. Esto no es lo que esperábamos de ti. No es correcto. Las palabras de su padre fueron como un puñetazo. Jake intentó hablar, defenderse, pero su voz se perdió en un nudo en la garganta. Se levantó de la mesa, murmurando una disculpa, y salió de la casa. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no podía calmar la tormenta en su interior. Caminó hasta la estación de metro, con las lágrimas ardiendo en sus ojos, sintiéndose más solo de lo que jamás había estado. Esa noche, se refugió en el apartamento de su amigo Matt, en Brooklyn. Sentado en un sofá desgastado, con una taza de té que no tocó, Jake dejó que las lágrimas cayeran. Matt, que había sido su compañero de universidad, lo escuchó en silencio mientras Jake descargaba su dolor, la traición de Ilaiche, el rechazo de su familia, el peso de un secreto que lo estaba destrozando. No sé quién soy sin todo esto, admitió Jake, su voz apenas audible. Pensé que con Ilaiche podía ser yo mismo, pero ahora, no sé si alguna vez lo fui. Matt puso una mano en su hombro, su mirada llena de empatía. Eres más que esto, Jake. Más que sus mentiras, más que las palabras de tu padre. Pero tienes que decidir quién quieres ser ahora. Esas palabras resonaron en Jake mientras miraba por la ventana, donde las luces de Brooklyn titilaban en la oscuridad. Estaba roto, pero no destruido. En algún lugar, bajo el dolor, había una chispa de fuerza, una determinación que comenzaba a encenderse. No sabía cómo, pero encontraría la manera de seguir adelante. No por Ilaiche, no por su familia, sino por sí mismo. Mientras tanto, en su apartamento de la Upper East Side, Ilaiche miraba la ciudad desde su ventana, con el teléfono en la mano. Había intentado llamar a Jake, escribirle, pero no había respuesta. La verdad era que él también estaba atrapado en las expectativas de una vida que no quería, en un compromiso que era más una fachada que una promesa. Sabía que había herido a Jake, y ese peso lo aplastaba. Pero aún no estaba listo para enfrentar la verdad, no del todo. Sin embargo, algo dentro de él, una voz que crecía cada día, le decía que no podía seguir viviendo una mentira. Jake Wilson caminaba por las calles de Brooklyn, con el viento frío de otoño rozándole las mejillas. Había pasado una semana desde que su mundo se derrumbó, la traición de Elijah Carter, el rechazo de su familia, la sensación de estar perdido en un mar de dudas. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. La soledad, aunque dolorosa, lo estaba empujando a buscar respuestas, no en los demás, sino en sí mismo. Por primera vez, Jake sentía que debía decidir quién era, no por Ilaiche, no por sus padres, sino por la persona que miraba en el espejo cada mañana. Una noche, mientras navegaba en Internet, encontró un anuncio de un grupo de apoyo LGBTQI en un centro comunitario de Brooklyn. Dudó, con los dedos suspendidos sobre el teclado, temiendo exponerse aún más. Pero el peso de su silencio era demasiado grande. Tomó aire, se inscribió y, al día siguiente, se encontró sentado en un círculo de sillas plegables, rodeado de extraños que, de alguna manera, se sentían como un refugio. El facilitador, un hombre de mediana edad llamado Trevor, abrió la reunión con una sonrisa cálida. Cada persona compartió su historia, y Jack escuchó, asombrado, como sus experiencias resonaban con las suyas. Trevor habló de su propia lucha contra la homofobia en su familia, de los años que pasó escondiendo quién era, y de cómo encontró paz al aceptarse a sí mismo. Nadie puede definirte salvo tú, dijo Trevor, mirando a Jack directamente, como si supiera el torbellino que llevaba dentro. Pero no tienes que hacerlo solo. Cuando llegó su turno, Jack habló, primero con voz temblorosa, luego con una fuerza que no sabía que tenía. Contó lo de Ilaiche, el compromiso que lo destrozó, las palabras de su padre que aún resonaban en su mente. Las lágrimas cayeron, pero también sintió un alivio inmenso, como si al hablar liberara una carga que había llevado demasiado tiempo. Los demás lo escucharon sin juzgar, ofreciendo asentimientos y palabras de aliento. Por primera vez, Jake sintió que pertenecía a algo, que no estaba solo. Esa experiencia marcó un punto de inflexión.
Jake regresó a la oficina con una nueva determinación. Los rumores sobre él y Ilaiche seguían circulando, pero en lugar de esconderse, decidió enfrentarlos. Cuando Clara, la asistente, hizo un comentario sarcástico en la cocina, Jake la miró a los ojos y dijo, con calma pero firme: no sé qué has oído, pero mi vida personal no es tu asunto. Si tienes algo que decir, hazlo directamente. Clara se quedó sin palabras, y los demás en la sala intercambiaron miradas incómodas. Pero para Jake, ese momento fue liberador. No estaba listo para gritar su verdad al mundo, pero ya no permitiría que los rumores lo definieran. Mientras tanto, Ilaiche luchaba con sus propios demonios. Desde que Jake salió de su oficina, no había podido dormir bien. Cada noche, en su apartamento de Upper East Side, miraba la ciudad desde su ventana, sintiendo el vacío que Jake había dejado. El compromiso con Emily había sido una fachada, una manera de complacer a los socios de la empresa y mantener su imagen impecable. Pero ahora, esa fachada se derrumbaba. Una tarde, reunió el coraje y llamó a Emily. No puedo seguir con esto, le dijo, su voz firme pero cargada de culpa. No es justo para ti, ni para mí. Emily, sorprendentemente, no se enfadó. Lo miró con tristeza y asintió. Sabía que algo no estaba bien, Ilaiche. Espero que encuentres lo que buscas. Romper el compromiso fue un alivio, pero también un riesgo. Los rumores en la oficina se intensificaron y algunos clientes comenzaron a cuestionar su liderazgo. Ilaiche sabía que su carrera estaba en juego, pero por primera vez sintió que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando intentó contactar a Jake, no obtuvo respuesta. Jake había levantado un muro, y Ilaiche no sabía cómo derribarlo. En el grupo de apoyo, Jake encontró no solo consuelo, sino también inspiración. Conoció a Anna, una joven trans que había enfrentado el rechazo de su comunidad, y a Marcus, un hombre que había perdido su trabajo por ser abiertamente gay. Sus historias le dieron perspectiva, su dolor era real, pero también lo era su capacidad para superarlo. Empezó a asistir regularmente, incluso ayudando a organizar eventos en el centro comunitario. Cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a aceptarse a sí mismo. Una noche, mientras caminaba por el puente de Brooklyn, con las luces de Manhattan brillando a lo lejos, Jake se detuvo y cerró los ojos. Pensó en Ilaiche, en el dolor que aún sentía, pero también en la fuerza que había encontrado. No sabía si algún día lo perdonaría, pero sí sabía que no necesitaba a Ilaiche para ser completo. Por primera vez, sintió que estaba construyendo una vida que era suya, no un reflejo de las expectativas de los demás. Jake Wilson estaba de pie en el centro de una sala abarrotada, con el murmullo de voces corporativas llenando el aire. Era un evento de la empresa, una gala anual en un elegante salón de Manhattan, donde las luces de los candelabros reflejaban destellos dorados en las paredes. Jake, de 27 años, había acudido por obligación, pero no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ilaiche Carter, su jefe y el hombre que había roto su corazón, estaba a punto de cambiarlo todo. Los últimos meses habían sido un viaje de autodescubrimiento para Jake. El grupo de apoyo LGBTQ+ en Brooklyn le había dado un espacio para sanar, para entender que su valor no dependía de la aprobación de los demás. Había encontrado amigos, como Trevor y Anna, que le recordaban que no estaba solo. En la oficina, los rumores sobre él y Ilaiche habían disminuido, gracias a su actitud abierta y confiada. Pero aún llevaba consigo el dolor de la traición de Ilaiche, una herida que, aunque menos punzante, no había sanado del todo. Esa noche, mientras los ejecutivos brindaban con copas de champán, Ilaiche subió al escenario para dar un discurso. Jake lo observó desde el fondo de la sala, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Ilaiche, de 35 años, lucía impecable en su traje oscuro, pero había algo diferente en él, una vulnerabilidad que Jake no había visto antes. Cuando tomó el micrófono, su voz resonó con una calma decidida. Hoy no voy a hablar de números o metas, comenzó Ilaiche, mirando a la multitud. Voy a hablar de algo más importante,
la verdad. Durante mucho tiempo, viví una mentira, escondiendo quién soy por miedo a perderlo todo. Pero mentirme a mí mismo y a los demás me costó algo mucho más valioso. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron los de Jack en la distancia. El corazón de Jack dio un vuelco. Estoy aquí para decir que soy gay, continuó Ilaiche, su voz firme a pesar del murmullo que recorrió la sala. Y que amo a alguien en esta sala. Jake Wilson, lo siento por el daño que te causé. Quiero construir algo real, sin secretos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake sintió que el mundo se detenía, sus mejillas ardían mientras los ojos de los presentes se volvían hacia él. Pero en lugar de miedo, sintió una extraña calma. Ilaiche había dado un paso que él nunca imaginó, arriesgando su carrera y su reputación. Jake dio un paso adelante, ignorando las miradas, y subió al escenario. Sin decir una palabra, tomó la mano de Ilaiche. El contacto fue suficiente para decirlo todo. Esa noche marcó un nuevo comienzo. Jake y Ilaiche hablaron hasta el amanecer en un café tranquilo del village, compartiendo verdades que habían guardado durante demasiado tiempo. Ilaiche explicó cómo el compromiso con Emily había sido una presión externa, una fachada que nunca quiso. Jake, aunque aún cauteloso, sintió que podía confiar de nuevo, no porque Ilaiche fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a ser honesto. La reconciliación no fue solo con Ilaiche. Jake decidió enfrentar a su familia. Una tarde, regresó a la casa de sus padres en Queens. Su madre abrió la puerta, y antes de que Jack pudiera hablar, ella lo envolvió en un abrazo. Hemos estado hablando, Jack, dijo, con lágrimas en los ojos. No entendíamos antes, pero estamos aprendiendo. Queremos que seas feliz. Su padre, aunque más reservado, asintió y extendió una mano. No era un final perfecto, pero era un comienzo. Jake sintió que una parte de él, que había estado rota, empezaba a sanar. En la oficina, las cosas no fueron fáciles. Algunos clientes retiraron su apoyo tras la declaración de Ilaiche, y los rumores persistieron. Pero Ilaiche y Jack enfrentaron los desafíos juntos, apoyándose mutuamente. Jake continuó asistiendo al grupo de apoyo, ahora como mentor para otros, compartiendo su historia para inspirar esperanza. Ilaiche, por su parte, comenzó a financiar iniciativas locales para la comunidad LGBTQI, usando su posición para crear un cambio real. Una noche, semanas después, Jack y Ilaiche estaban en la azotea del edificio de Ilaiche, con las luces de Nueva York extendidas ante ellos como un lienzo infinito. El aire era fresco, y las estrellas apenas visibles competían con el resplandor de la ciudad. Se tomaron de la mano, sus dedos entrelazados, y por un momento, el mundo pareció detenerse. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Jack, su voz suave, pero cargada de esperanza. Ilaiche lo miró, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Juntos, sí, respondió, apretando su mano. En ese instante, bajo el cielo de Manhattan, Jack sintió que todo el dolor, las dudas y las luchas habían valido la pena. No era el final de su historia, sino el comienzo de algo nuevo, una vida donde podían ser ellos mismos, sin miedo, sin secretos, con la promesa de un futuro lleno de amor y esperanza.